entra allá delante de Dios, no hace lo que nosotros, los seres humanos, hacemos a cada momento. Nosotros nos presentamos delante de Dios, así como se presenta el fariseo y detrás estaba el publicano, y el fariseo empieza a decir: Señor, porque yo soy el que ayuno 2 veces a la semana, porque yo pago todos mis diezmos, porque doy mis ofrendas, porque hago esto, porque hago lo otro. Pero ese sinvergüenza que está allá no merece siquiera estar delante de ti. Y dice que cuando el publicano se refería a Dios, solo decía: sí, Señor, lo que dice este hombre es cierto. Yo no tengo derecho a estar aquí delante de ti. Yo soy un pecador. Ten misericordia de mí. Y dice que los dos salieron del templo, pero uno salió justificado y el otro no. ¿Y cuál salió justificado?, pregunta el Señor. Por supuesto, el que se arrepentía y que no se vanagloriaba de cada una de las cosas que hacía. Mis hermanos, el tema que quiero dejar bien clarito hoy es el siguiente. Nosotros los seres humanos somos muy dados a juzgar a nuestros propios hermanos que tienen la misma condición de nosotros, la misma condición pecadora, la misma condición del deseo, el deseo que nos arrastra hacia el pecado, esa concupiscencia. Nosotros somos muy dados a juzgar a los demás, no solo a juzgarlo, a condenarlo. Sí, porque yo no soy igual que este. Sí, porque yo no soy igual que aquel. Sí, porque esto y el otro. Sí, porque ustedes sí son. Porque yo tengo el micrófono en la mano. Entonces yo sí soy el que sí hago. Yo sí soy el que sí hago. Fíjate lo que dice el Salmo. Dice el Salmo. En el último versículo dice: el Señor amenazó con destruirlo, pero Moisés, su elegido, se paró firme en la brecha. Se paró firme en la calle. Se paró firme en el camino. Se paró firme por donde el Señor quería pasar. Y no lo dejó pasar al Señor. Y es más dura la palabra del Éxodo, porque dice: arrepiéntete, Señor. Arrepiéntete, Señor, del mal que le quieres hacer a tu pueblo. Este es un hombre que ama a sus hermanos. Yo creo que todas las cosas pueden cambiar, así como el Papa Francisco está haciendo, que él ha empezado a tener una palabra pastoral, una palabra de cercanía, una palabra de acogimiento, una palabra que no condena, una palabra que no tanto enseña los dogmas o las cosas de la iglesia, sino que el Papa está diciendo: hay que acoger a la gente, hay que buscar a la oveja perdida, hay que buscar a los que están más lejanos. Mis hermanos, ¿qué diferentes serían nuestras iglesias? ¿Cómo estarían de diferente nuestras iglesias si nosotros tuviéramos una palabra como Moisés? Si nosotros tuviéramos una actitud como Moisés. Señor, ¿sabes qué? Yo sé que tienes la razón. Yo sé que deberías de exterminar ese pueblo, pero ¿sabes qué? Yo no me voy a apartar de aquí. Y última palabra que voy a decir. Mis hermanos, el Señor le dijo a Moisés: de ti voy a hacer un pueblo nuevo. Voy a exterminar todo este pueblo y de ti nada más voy a sacar un pueblo. Moisés sabía que lo podía hacer. Moisés había visto los portentos que el Señor había hecho con las 10 plagas. Moisés había visto el portento que el Señor había hecho con abrir el mar rojo en 2. Sin embargo, Moisés dijo: ¿sabes qué, Señor? No me interesa que vayas a hacer de mí una gran nación. ¿Sabes qué? Perdona a tu pueblo. Perdona a tu pueblo, Señor. Y allí el Señor ama a Moisés y ama a su pueblo y perdona a su pueblo y no tiene ninguna dificultad con Moisés. En el libro del Padre Cantalamessa, que se llama Jesucristo, Mi vida en el señorío de Cristo, dice que Job, hay 2 amigos de Job, Elifaz y no me acuerdo del otro nombre, y los 2 hombres lo que hacían era supuestamente defender a Dios. Los 2 hombres defendían a Dios y acusaban a Job, diciéndole: sí, esa enfermedad que tú tienes es la enfermedad que te lo mereces por tus pecados, por esto, por lo otro, por aquí, por allá. Sin embargo, dice Job, no se atreve a decir más nada. Sin embargo, Job en los últimos capítulos se pone como a retar al Señor y dice el Padre Cantalamessa: ¿cuál fue la oración perfecta? La oración perfecta fue la de Job. Y la oración que el Señor rechazó fue la oración
de los amigos de Job, de los que condenaban a Job. Entonces, mi hermano, haciendo un resumen, haciendo una conclusión, muchas veces cuando vayamos a orar en intercesión, presentemos a Dios petición de amor por nuestros hermanos, así sean los más pecadores del mundo, porque si ellos tienen de jeringa, nosotros tenemos de mandinga, dice mi mamá. Así que, mis hermanos, tengamos una valentía como la de Job, como la de Moisés, pararnos en la brecha y decirle al Señor: ten misericordia, ten piedad, ten compasión de estos mis hermanos pecadores que son igual que yo. Vamos a hacer una breve pausa musical y enseguida regresamos con lo que es, con el hermano Miller. Buenas noches, mis queridos hermanos. Que el Señor tenga sus ojos puestos sobre cada uno de nosotros y que esta noche sea una noche dispuesta a la escucha de la palabra, que estemos abiertos a la escucha de la palabra. Qué hermoso es escuchar esa palabra, qué hermoso es. Y hoy en el día me pasaba meditando, a mí me encanta lo que es las lecturas que hablan sobre Moisés, este gran hombre, este gran profeta de Dios. Pero me encanta esta parte cuando Moisés viene y está en Israel, cuando él es parte del pueblo, cuando Moisés está en Egipto y cuando él es parte del pueblo de Egipto, pues la lectura narra, la palabra de Dios narra de que un día vio peleando, vio a un mayordomo, a un capataz golpeando a uno de su gente, y Moisés quiso defender a aquella persona que era sangre de su sangre. ¿Y cuál fue la defensa que hizo Moisés? Matar a aquel hombre. Y cuando lo mató, estos que lo habían visto, pues un día volvieron a pelear, volvieron a discutir, y Moisés volvió a estar ahí, quiso defenderlos, y la respuesta de esto fue de que ¿quién eres tú para que vengas? ¿O acaso me vas a matar igual como mataste al otro hombre? ¿Qué quiero decir con esto, querido hermano? Aquí vemos una diferencia. La diferencia es que Moisés, estando en el pueblo de Egipto, estando allá en Egipto, él quería defender a su pueblo. Su corazón estaba hacia su pueblo y lo quería defender, pero no lo defendía y no veía con los ojos de Dios. O mejor dicho, aún no se había encontrado con aquella luz, con aquella zarza que ardía en el desierto, en aquel lugar donde no había nada, en el desierto de Moisés. Así le llamo yo, el desierto de Moisés. ¿Y qué es el desierto de Moisés? Pues es el momento cuando la soledad, cuando Moisés no es nada, cuando Moisés desconoce de aquel Dios vivo, de aquel Dios, pues Moisés se encuentra con aquel Dios vivo y lo envía. Ahora sí, esta es la diferencia. Dios envía a Moisés a defender a su pueblo. Dios envía a Moisés a rescatar a su pueblo. Dios envía a Moisés a que vaya a libertar a aquel pueblo. Entonces, mis queridos hermanos, vemos la diferencia cuando tú y yo, o cuando yo hago algo porque son mis propios deseos.
Y pueden ser deseos buenos. Pueden ser deseos buenos porque el primer deseo de Moisés en defender a su pueblo de las manos de aquel mayordomo, de las manos de aquel hombre que azotaba a aquella persona, era buena, era aquel sentimiento bueno de hacerse uno con el otro. Pero no conocía aquella luz. No conocía aquella luz y él actuaba de la forma que él quería, él creía que era bien. ¿Y cómo creyó que era bien? Matando a aquel hombre, convirtiéndose en un asesino. Cuando nosotros hacemos esto, como decía el hermano Wilber, cuando tú y yo venimos y hacemos lo que creemos que es bueno para nosotros, pues, y desconocemos la voluntad de Dios, desconocemos lo que Dios nos ha pedido, entonces podemos actuar de diferentes maneras, como el juzgar a nuestro hermano, en nosotros someter a nuestro hermano, en pensar de que ellos son peores que yo, en pensar de que esa persona, por vivir en el pecado, es menos escuchado que yo, es menos amado que yo, es despreciado por Dios. Pero cuando ya nosotros tenemos un mandato, cuando ya nos hemos encontrado con aquella luz, cuando ya no estamos en el desierto solo, sino en aquel desierto ya tenemos una compañía, tenemos aquella voz que nos llama, aquella voz que nos pide, aquella voz que nos alienta y aquella voz que nos dirige, pues entonces, queridísimo hermano, va a ser diferente. Ya tú no vas a tomar la decisión de hacer lo mejor para ti, de creer lo que es bueno, sino vas a ver de que todo lo que tienes a tu alrededor también necesita encontrarse con esa verdadera luz. Todo lo que está a tu alrededor también necesita encontrarse con la luz que tú te has encontrado. Y si tú crees de que aquel hermano todavía no se está encontrando con aquella luz, mi querido hermano, lo que tú debes de hacer es pararte en la brecha y ser positivo y decir: Padre amado, pues aún yo no veo el cambio en esta persona, pero yo creo que tú puedes cambiarle. Yo creo que tú puedes hacer maravillas en ella. Yo creo que tú puedes hacer lo que estás haciendo conmigo. A diferencia, mi hermano, a diferencia de que aún no entiendes la luz, aún no escuchas la voz de la zarza que arde en tu vida, aún no escuchas hacia dónde debes de caminar, pues entonces quizás puede tomar aquella propuesta de Dios que dice: voy a exterminar todo lo que hay a tu alrededor, voy a quitar todo lo que hay a tu alrededor, y de ti y a ti te daré todo lo que tengo. Entonces, mi querido hermano, te conviertes en aquel ser posesivo, en aquel ser de que todo cree que la burbuja que tienes a tu alrededor es la perfecta, es la que tú crees que es mejor, es la que deseas que todos entiendan, es la que tú deseas que todos escuchen y hablen, pero no es que Dios actúe también de igual manera para todos como debe de actuar para ti. Moisés dijo: Señor, no puede ser. ¿Para qué entonces liberaste a ese pueblo de Egipto? ¿Para traerlo aquí y matarlo, exterminarlo? ¿Para qué? Señor, ¿para qué tú empezaste una obra en este hombre, en esta mujer, si aún no lo has llevado a cabo, si aún no se ha culminado? Señor, sigue actuando, sigue llevando, sigue cambiando, sigue ministrando en esta persona, sigue, Señor, cambiando su ser. Aunque el mundo vea que no cambia, aunque yo mismo me dé cuenta de que su manera de actuar no es la mejor, Señor, cámbiale, perdónale, permite
Señor, que te conozca, que conozca tu amor, que conozca tu misericordia. Se paró Moisés en la brecha y se mantuvo firme. ¿Y cuál fue esa firmeza que mantuvo Moisés? Fue la firmeza de aquella voz que escuchó cuando le dijo: Moisés, ven, y a ti te mandaré a que saques a aquel pueblo de donde está preso. A ti te mandaré a donde saques a aquel pueblo de donde se encuentra preso, a mi pueblo. A mi pueblo. Esa voz fue que en esa palabra fue que Moisés se mantuvo firme. Porque Moisés fue allá y sacó al pueblo. Y cuando tenía el pueblo ya en el desierto, Dios pudo haberlo exterminado. Pero Moisés dijo: Señor, tú me enviaste a libertar a este pueblo, por eso aún le tienes que permanecer dando la libertad. Señor, si yo creo de que esas personas están en pecado, si yo creo que esas personas están sumergidas en el pecado, Señor, tú me enviaste a ella para hacerle ver la luz. Por eso, Señor, perdona cuando yo trato de ver solamente el pecado de mi hermano, cuando yo solamente trato de ver lo malo de ese hermano, cómo actúa mal. Señor, muéstrame todo lo bueno que tú puedes hacer en ello. Muéstrame, Señor, todo lo bueno que hay en su corazón, lo que se mantiene escondido en el corazón de este hermano. Quizás en medio de su rebeldía, ahí también tiene amor. Pues bien, querido hermano, yo quería compartir esta parte, la diferencia que hay entre el Moisés que no conocía aquella luz, que aún no se había encontrado en aquella zarza, con aquella zarza que ardía sin desvanecerse, y con el mismo celo de querer que el pueblo de Dios conociera la libertad. De esa misma manera, ese Moisés se encuentra con el pueblo, se encuentra con la zarza ardiendo, pero ahora su celo es otro. Su celo desea que el pueblo de Dios conozca la plena libertad. ¿Y cuál es la plena libertad? Llegar un día a la vida eterna. Bendito sea el Señor, querido hermano.
Buenas noches queridos hermanos. Saludes a todos mis hermanos que están en sintonía en Panamá, República Dominicana, Nicaragua, Puerto Rico, de todos aquellos que se encuentran en cualquier lado del globo terráqueo. Pues bendito sea el Señor que nos escuchan hoy. Y queridísimos hermanos, para ya irnos despidiendo, solo quiero preguntarte, solo quiero decirte, ¿cuál Moisés, en qué etapa del Moisés te encuentras? ¿En el Moisés aquel cuando era parte del pueblo egipcio? Era parte del pueblo de Egipto, donde que aún su celo por defender al pueblo era bueno, pero lo hacía por un impulso muy humano, un impulso propio. O en el Moisés aquel que ya se ha encontrado con aquella zarza, y que aquella zarza lo ha enviado a aquella voz, aquello que no se desvanece, aquello que arde dentro de su corazón, aquella luz verdadera, luz que no se apaga, luz que no se desvanece, le ha dicho: ve a donde yo te envío, ve a rescatar a mi pueblo, porque yo escucho el lamento de aquellos que se sumergen en el pecado, de aquellos que están presos en el pecado. Escucho el lamento. ¿En cuál Moisés tú te centralizas? ¿En cuál Moisés tú crees estar en este momento, mi querido hermano? Porque date cuenta la diferencia. El primer Moisés que nos narra la Biblia, su primer actuación, su primer impulso fue matar a aquel hombre. Matar a aquel hombre. En cambio, este Moisés no quiere la muerte de nadie, no quiere la muerte de ningún pecador, no quiere la muerte de ninguno de lo que está a su alrededor, por equivocado que esté. No quiere la muerte de nadie. Para todo, él anhela la vida. ¿Y sabes por qué él anhela la vida para todos? Porque él ha encontrado la vida. Él ha encontrado aquella zarza que arde y no se desvanece. Él se encontró con la verdadera luz. Queridísimo hermano, esa es la diferencia con la cual yo quiero terminar. Ese es el Moisés el que tú debes de anhelar, el Moisés el cual tú debes de tratar de imitar a diario. El Moisés aquel que, a pesar de los errores del hermano, pues es mi hermano, intercedo por él, ruego al Dios Todopoderoso para que en él haya una luz como la luz que ha llegado a mi vida. Bendito sea el Señor, mis queridos hermanos, que hemos estado hoy acompañándole aquí, el hermano Wilber, el hermano Miller, y que esto haya sido de bendición para tu vida. Sé que ha sido de mucha bendición para tu vida. Lo importante no es solo escucharla, sino empezar a hacer una práctica de lo que escuchamos para ser mejores cada día. Que Dios te bendiga y que el Señor te guarde. Bien, fíjate, Miller, que el Señor nos está adelantando un poco sobre la vigilia que tendremos este sábado, o sea, pasado mañana, y es sobre el tema de Moisés. Y algunas de las personas que estaremos llevando el mensaje, estaremos hablando de algunos aspectos de Moisés, como un Moisés misericordioso, un Moisés sencillo, humilde, que ama a su pueblo, que se pone de parte de su pueblo y no muchas veces de parte de Dios. En algunas ocasiones esto lo podríamos pensar que es algo incongruente, algo que no debería hacerse, porque mayormente las personas nos ponemos hipócritamente nos ponemos de parte de Dios y en contra de nuestros hermanos. Pero bien, el Señor pues nos está adelantando un poco de este tema para lo que será la vigilia del sábado. Quiero
enviar los saludos a los reportes de sintonía, especialmente al hermano Boanerges Román, fiel hermano que nos escucha siempre allá en San José, Costa Rica. Como siempre dice, ¿cómo es que él dice? Alto y fuerte, alto y no me acuerdo. Quiero enviar saludos a Yadilka, que dice que está en full sintonía. Alto y claro, Boanerges. Alto y claro. Yadilka es full sintonía. Bueno, Yabelis está también en sintonía. Está en sintonía su padrastro también. Saludos a toda la familia de Yabelis, a la familia Sánchez. Y bueno, a todos los hermanos que también reportan sintonía. José Fresa. Dominga. Y bueno, sé que hay muchas personas que siempre nos escuchan, porque cuando vienen los reportes del Spreaker, dice tantas personas estuvieron escuchando el show. Sé que hay muchas personas que no se identifican, porque puede ser que sean personas que nos escuchan a lo escondido y de pronto no sé. Cada quien tiene su razón de escucharnos. Lo importante es que Dios ama a su pueblo, y así lo echó de ver Moisés, así lo proclamó Moisés, así estuvo Moisés con ellos. Y bueno, nos faltan unos 5 minutos para ir terminando la noche del día de hoy. Estamos esperando que cierre la media hora el Spreaker, que graba cada media hora. Por eso es que los que escuchan por Spreaker, que es para la plataforma de Android, él se cierra cada 30 minutos y después hay que volverlo a abrir. Así que ya en esta segunda parte estamos esperando que termine ya para aprovechar esos 30 minutos. Bien, yo sí quiero dejar esto bastante claro en las vigilias. Las vigilias, yo pienso que, o sea, es mi modo de pensar, que no es por estarnos desvelando ni por estar acarreando gente para nosotros. Las vigilias tienen un itinerario, o sea, un camino que debe de ir creciendo. Ya saben todos que empezamos con la primera vigilia, que el tema era: Dios nos quiere llevar a un nivel superior. Dios quiere un nivel superior para cada uno de nosotros, basado en Apocalipsis 4, capítulo 4, versículo 1, que dice: el ángel del Señor sube aquí y te mostraré lo que viene a continuación. Si nosotros no subimos a Sí, la hermana Fresa Rodríguez está en sintonía. Si nosotros no tenemos un nivel espiritual más alto que el que actualmente tenemos, entonces no podríamos ver las revelaciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso es que en el espíritu, o mejor dicho, en la vida espiritual, hay personas que son totalmente enanas, raquíticas, y Dios no desea eso para nosotros. Igual Moisés no desea eso para cada uno de nosotros. Tanto Dios como Moisés lo que desea es que nosotros tengamos una vida espiritual al estilo de Hércules, fuerte. Entonces la segunda vigilia era sobre las mujeres, el comportamiento de la mujer de fe. Viene la tercera vigilia, que es Moisés. La cuarta vigilia es la oración según la Biblia, y así tenemos que ir subiendo, ir creciendo. Y por último, pues ya para despedirme, decirles pues que cada una de las personas que participamos en la vigilia debemos de salir con una resolución, algo que tenemos que hacer, que proponernos hacer durante ese mes completo. Y cada vez que acumulamos un mes debemos de ir avanzando de peldaño, de escaño, e ir subiendo cada vez más y más. Bueno, quiero dejarlos con esas palabras antes que pasar el micrófono a Miller.
y desearles pues una noche bendecida, una noche en completa sintonía del Espíritu Santo cuando estés durmiendo. Pues bien, queridos hermanos, saludos a todos los que nos escuchan. Bendito sea el Señor por cada uno de ustedes, ya que son ustedes los que permiten de que el Señor siga dando más y más por medio de sus oraciones. Así que eso es lo que le pedimos, ¿no? Oren por nosotros porque, como lo decíamos, estamos igual que ustedes. No es que nosotros seamos los superhéroes espirituales, no, para nada. También somos pecadores igual que ustedes, peor que ustedes quizás, porque a veces conocemos un poco y cometemos más errores que ustedes aún conociendo. Así que bendito sea el Señor.